Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos nuevamente a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día. ¿Con qué? Con la suficiencia de la palabra de Dios. El único lugar donde podemos encontrar verdadera esperanza. Si todavía no sigues nuestro canal en YouTube, Conectando con la Palabra, te invitamos a seguirlo. Activa las notificaciones, la campanita, para que estés enterado de cuando subimos un video o una cápsula. Involúcrate y sé parte activa de este ministerio. Ayuda a que la palabra corra, compartiendo y recomendando nuestro canal. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Pero en el día de hoy tendremos un programa muy especial. Un tema que nos ha tocado vivir bien de cerca. Y estoy seguro que muchos de nosotros experimentamos cambios significativos en lo que esperábamos en el año 2020 y en lo que realmente vivimos. ¿Cuántos planes, metas, objetivos bien pensados y estructurados el pasado año fueron frustrados por un enemigo silencioso, peligroso e inesperado? La pandemia del COVID-19 frustró muchos planes en el 2020 y aún en este 2021 tiene a muchos en la incertidumbre de si deben planificar o simplemente vivir el día a día. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre nuestros planes y cómo estos deben estar alineados a la voluntad de Dios. Y para conectar con nuestro tema, con la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida al pastor Eduardo Saladín. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Como siempre, es un placer estar aquí y poder compartir contigo en el programa. Excelente, pastor. Qué bueno, qué bueno. Pero, pastor, iniciando el tema de hoy, estamos viviendo una época permeada por el secularismo, donde muchos hacen planes, toman decisiones sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Y ese muchas veces tiene que incluirnos a nosotros, porque estamos ahí. Un secularismo que incluso ha invadido nuestras iglesias, al punto que muchos cristianos tomamos decisiones como si fuéramos dueños y amos de nuestras vidas. Tristemente planificamos sin orar y sin procurar conocer la voluntad de Dios en los objetivos que estamos teniendo y si estos están alineados con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y yo quisiera iniciar el programa de hoy haciéndole la primera pregunta. ¿Hacer planes sin tomar en cuenta a Dios es un problema de nuestra generación o es un tema que ha afectado a los cristianos de todas las generaciones? Es un problema, Daniel, que ha afectado a los cristianos en todas las generaciones y a todas las personas. En las Escrituras, como tú y yo hablábamos, hay un ejemplo muy claro de esto y es en Santiago 4:13 en adelante, en la epístola del apóstol Santiago. Y él dice lo siguiente, y es bueno que veamos esto. Hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Y él le dice, sin embargo, ustedes no saben lo que va a ser su vida de mañana. La vida es como un vapor que viene por un poco de tiempo y se va. Más bien ustedes deben decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Mira qué interesante, Daniel. Aquí él nos está presentando un grupo de hombres que, como está hablando en el contexto de creyentes, eran cristianos lo más probable. Y esos hombres eran negociantes, mercaderes en esa época. Eran judíos. Y tú sabes que los judíos son tremendos comerciantes. Y en esa época entonces, cuando se instalaba una ciudad nueva, a ellos los llamaban, ¿tú sabes por qué, Daniel? Porque donde ellos llegaban, llegaba la mercancía y llegaba el negocio, llegaba la actividad económica. Y Santiago le está diciendo a ellos, miren, no actúen así.
eso no es correcto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tomar en cuenta a Dios en el momento de planificar. Entonces, uno de los problemas más grandes, como decíamos, de esta generación es que no toma en cuenta a Dios. Entonces, bíblicamente, ¿cómo debemos nosotros planificar? ¿Cómo los cristianos deben planificar? Bueno, lo primero que debemos hacer es tomar en cuenta a Dios. Mira, Daniel, planificar es bueno. Fíjate cómo dice la Escritura, mira a la hormiga, oh perezoso, que en verano trabaja y almacena su alimento para el invierno. Nosotros estamos llamados a planificar, a ahorrar, a cuidarnos en la salud, a tener un seguro médico en la medida de lo posible, tener ahorro para el futuro. Todo eso está muy bien. El problema del que habla Santiago aquí es que esos hombres estaban planificando su futuro de una manera arrogante, sin tomar en cuenta a Dios, como si ellos fueran los señores de su vida, como si las cosas iban a salir como ellos decían, como ellos querían. Ellos estaban asumiendo que ellos tenían control de su futuro y que todo iría de acuerdo a sus planes. Fíjate ahora, vino esta pandemia y pensé mucho en el caso tuyo, por ejemplo, que tienes negocios fuera del país, que viajabas con frecuencia y tenías tus planes hechos, ¿verdad? Tus citas, tus entrevistas, tus actividades, las ferias donde tú vas a exhibir tus productos. ¿A cuántos lugares fuiste a partir de marzo, de todos los compromisos que tú tenías, Daniel? El 99.9% se cancelaron. O sea que yo creo que en el año pasado, si tú hacías, vamos a suponer, 15 o 18 viajes al año, quizá hiciste uno, ¿verdad? Uno después de la pandemia. Entonces, tenemos que saber que nosotros tenemos que tomar en cuenta a Dios al momento de planificar. Y la verdad, don Eduardo, que yo lo oigo, pastor, y eran muchos los planes del año pasado. En mi negocio que tiene que ver con lo visual, el 2020 habla de la perfección en la vista. Y de verdad, todos nuestros equipos estaban optimistas por lo que podíamos lograr y cómo Dios nos había bendecido en el 2019. Sin embargo, las bendiciones de Dios no se centraron en lo terrenal y en lo material que teníamos planificado, sino que fue en lo espiritual, porque nos enseñó mucho en el año 2020, ¿eh? Es así, pero gracias a Dios que pudieron, ¿verdad?, aprender la lección y seguir adelante. Así es, así es. Pastor, ¿qué advertencia nos hace Santiago al momento de planificar? ¿Qué advertencia nos hace? Bueno, que nos cuidemos de la arrogancia, de la insensatez, como yo decía, de pensar que nosotros podemos manejar nuestro mundo. Nosotros no somos Dios. Y tenemos que dejar que sea Dios que nos muestre, ¿verdad?, cómo se van a desarrollar nuestros planes. Nosotros hacemos planes conforme a lo que tenemos por delante, pedimos a Dios su bendición, pedimos a Dios su guía, pero no podemos asumir que las cosas van a suceder como nosotros pensamos que van a ser. ¿Cuántos miles de millones de planes de millones de personas fueron trastocados por esta pandemia, Daniel? Bueno, incontables, pastor, incontables. Hombres en su trabajo, madres, padres, en las iglesias, en los centros de trabajo, todo se trastocó con esto de la cuarentena, con esto del distanciamiento social, con el aislamiento. Hay muchas personas, Daniel, que tenían planes y enfermaron, y muchos tenían planes y murieron. Esos planes no pudieron ser llevados a cabo. Wow, así es, pastor. Pastor, ¿y qué caracteriza a esta persona insensata que planifica sin tomar en cuenta a Dios? Bueno, ahí en el texto de Santiago lo vemos. Mira lo que ellos dicen: hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad. Primero, ellos escogieron su tiempo. Hoy y mañana. Tú tenías tus planes de viajes. ¿Cuántas personas no tenían planes familiares, laborales, financieros y tenían sus fechas puestas?
pero yo puedo decir hoy y mañana, y como veremos más adelante, es si Dios quiere. Ellos dijeron hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad. Ellos escogieron su tiempo para salir hoy o mañana, el lugar en el cual iban a hacer negocio en tal o cual ciudad. Y dicen, y pasaremos allá un año. O sea, ellos escogieron también el tiempo que iban a durar negociando en esa ciudad. Y dicen, haremos negocio. O sea, nosotros vamos a ir allí en tal fecha, a tal ciudad, y vamos a hacer negocio. Pero te digo algo más que ellos presentan aquí, Daniel. Ellos dicen, y tendremos ganancia. O sea, ellos planificaron como si fueran todopoderosos, omniscientes e invencibles. Y permíteme decirte cómo esto se parece a nosotros. Uno dice, bueno, yo voy a ir a la universidad, dice un joven, voy a estudiar ingeniería, yo tengo 18 años, me gradúo a los 22 años, a los 22 voy a buscar un trabajo o voy a empezar mi propia empresa y voy a ganar mucho dinero. Él está haciendo todos sus planes y los planes no son malos, son buenos planes, pero no toma en cuenta a Dios. ¿Cuántas parejas no dicen, bueno, estamos en el 2021, mi novia y yo pensamos contraer matrimonio en 2 años y pensamos tener 3 hijos? Todo está muy bien, pero nosotros no tenemos el control de las circunstancias. Sí, la verdad, pastor, que Dios nos mostró muchas cosas familiares, como usted decía. ¿Cuántas personas planificaron su primera vacación y desapareció? ¿Cuántas personas planificaron tal cosa? Y como usted decía, no solamente que fueron frustradas, es que muchas personas allegadas a nosotros y personas que hemos visto han fallecido. Es decir, que Dios tenía un propósito muy diferente. Los planes de nosotros se fueron, pero los de Dios se mantuvieron intactos. Y lo interesante es cómo Dios ha trabajado con el corazón, aún de nosotros los cristianos, que estábamos muchos desenfocados, hablando de esa misma secularidad que hablamos en el inicio, tratando y persiguiendo cosas temporales, cuando el llamado en la palabra de Dios en todo tiempo es a nosotros poner nuestros ojos en la eternidad. Ojalá y que a nosotros los cristianos este tiempo no nos pase por arriba, pastor, porque si nosotros venimos en este año y con la misma actitud que empezamos el año pasado y no entendemos que nuestro verdadero propósito es apuntar a Dios, es exaltar a Cristo, la verdad es que cuidémonos porque van a venir cosas más difíciles más adelante, ¿eh? Es así, es así. Y Dios se ha encargado de mostrárnosla de una manera difícil para muchos en ese sentido. ¿Tú ves? Excelente, pastor. La verdad es que en esta primera parte del programa hemos visto que nuestros planes deben ser alineados con la voluntad de Dios y que nosotros debemos cuidarnos de la arrogancia, de creer nosotros que nosotros decidimos lo que hacemos, que tenemos que poner en nuestra boca y no como un cliché o como una muletilla si Dios quiere, sino de corazón, en oración. Entonces, para continuar, pastor, con nuestro segundo segmento, me gustaría continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué advertencia nos hace el texto para que planifiquemos tomando en cuenta a Dios? A ti te ha gustado ese texto de Santiago que ha querido quedarte ahí, ¿eh? Qué maravillosa es la palabra de Dios, como nos enseña las cosas, ¿eh, Daniel? La verdad es que es parte de la esencia nuestra y así lo creemos. Es suficiente la palabra de Dios para responder a todos los temas que vienen a nosotros. El tema nuestro es que muchas veces buscamos esas cosas en las cosas terrenales y no en lo que Dios ha dicho. Que tantos años, ¿cuántos años atrás escribió Santiago? Y el tema es como si estuviera escribiéndolo a nosotros en el día de hoy. Es así. Fíjate lo que dice. Déjame leerte de nuevo. Oigan ustedes que dicen hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, dice él, sin embargo, ustedes no sabéis cómo va a ser su vida, ustedes no saben lo que va a pasar en el día de mañana, ustedes no pueden decidir las cosas
vemos de nuevo como si ustedes fueran Dios, ¿verdad? Y dice él entonces, no sabéis qué va a ser del día de mañana. Y la Biblia dice en muchas ocasiones, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué traerá ese día. Mira, Daniel, y es bueno que todos entendamos esto. La vida, como dice un autor, es una matriz de fuerzas, de sucesos, de personas, de eventos, de circunstancias de las cuales nosotros tenemos poco o ningún control. Y nadie puede asegurarse que las cosas van a salir como había planificado. Y a pesar de esto, hay personas que creen que tienen control de su vida. ¿Tú te acuerdas de la parábola del rico insensato, Daniel? Sí, sí, Ese completamente. hombre le estaba yendo sumamente bien en los negocios. Oye bien, la empresa que era agrícola, vamos a decirlo así, había producido muchísimo dinero. Él se ganó todo el dinero del mundo y tenía tanta mercancía, vamos a ponerlo en términos contemporáneos, ¿verdad? Tenía tantos granos y frutos que él dijo, yo no tengo donde almacenar mis cosechas, yo voy a derribar todo lo que tengo, yo voy a hacer graneros nuevos y después que tenga todo listo, todo bien, wow, yo me voy a regocijar y le voy a decir a mi alma, alma, regocíjate, come, bebe, diviértete porque tienes bienes para muchos años. La empresa te dejó todo el dinero del mundo, lo que tú no estabas empezando. Te ganaste un bono especial por tu trabajo en la empresa donde trabajas. Y dices, bueno, ya, todo está cuadrado, mi vida está hecha. Pero a ese hombre que hizo graneros nuevos, que se ganó tanto dinero, el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Todo ese dinero, ¿para quién va a ser? Porque tú has hablado de mi fruto, de mi granero, de mi producto, de mi alma, que yo voy a comer, que yo voy a beber, que yo me voy a regocijar. Nada de eso es malo, Daniel. Lo malo es que ese hombre no tomaba en cuenta a Dios. Él no tomó en cuenta que la vida es un vapor que viene de pronto y se va. Y ahí estuvo gran parte de su problema o su mayor problema, vamos a decirlo así. Déjame ponerte un ejemplo. ¿Cuántos casos no conocemos tú, yo y los que están viendo este programa de personas que estaban aparentemente sanas y en un periodo breve de horas murieron porque tenían un problema cardiovascular y no lo sabían o porque tenían un problema cerebrovascular? Son muchas las personas, Daniel, que mueren diariamente en todos los países del mundo de lo que llaman muerte súbita. Se cae muerto, como decimos nosotros aquí en República Dominicana, y eso no respeta a personas ancianas o jóvenes. Hay muchos jóvenes menores de 30 años, según las estadísticas. Oye bien esto, la mayor cantidad de muertes súbitas son en personas menores de 30 años, personas que muchas veces son atletas, maratonistas, tenistas, baloncelistas. Esto pasa a todos los niveles. Pero más que eso, Daniel, los accidentes de tránsito, los terremotos, los ciclones, las inundaciones, todas esas cosas afectan. Wow, Pastor, la verdad es que yo oyendo y repasando en lo que usted leía, en lo que usted hablaba, yo repasando leía el texto del rico insensato y es increíble cómo él decía, yo haré tal cosa, derribaré mi granero, edificaré, almacenaré. Usted hablaba al inicio del orgullo, hablaba de la arrogancia, él tomó decisiones, pero la arrogancia de él fue pero tan grande que él le habló a su alma. Nosotros podemos tener en algún momento el control, pensamos que lo tenemos de algunas situaciones, pero la arrogancia de este señor llegó a decirle a su alma. Y realmente, ¿quién es el único que tiene control de nuestras almas? Es Dios de nuestras vidas. Y la verdad es que muchas veces nosotros, aún como creyentes, actuamos como ese rico insensato.
porque nosotros sacamos a Dios y tomamos decisiones. Y en los planes nuestros estamos buscando nuestro bienestar temporal y no nuestro propósito eterno en este mundo, que es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, continuando, pastor, con la siguiente pregunta. ¿Qué usted nos recomienda para nosotros planificar bíblicamente? Bueno, lo primero que debemos hacer, Daniel, es lo que dice ese texto. Dice Santiago a estos mercaderes: más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué necesitamos nosotros? Reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas. ¿Qué necesitamos? Reconocer la bendición de Dios en nuestras vidas. Nosotros nos despertamos cada día, abrimos nuestros ojos, empezamos la rutina de vida y no le damos gracias a Dios por cosas tan sencillas, de tener salud, de tener alimentos, de tener una familia, de que vamos a ir a trabajar y vamos a llegar sanos, de que vamos a desempeñarnos en nuestras vocaciones. Por eso nosotros debemos tener presente siempre que Dios es soberano, que nosotros vivimos solamente porque Dios lo quiere, porque Él es que controla la vida y la muerte. Y ahí debemos cambiar nuestra visión de, como tú decías al principio, que en cierto sentido somos como unos ateos prácticos, porque decimos que somos cristianos, pero vivimos sin tomar en cuenta a Dios. Y ahí debemos verlo a Él continuamente, que Él es el gobernador número 1 del universo, que Él es que determina dónde hemos de vivir, cómo hemos de vivir, qué ha de pasar en nuestras vidas, de manera, Daniel, que siempre podamos sujetarnos a la voluntad de Dios. Y pasa algo, que no estemos peleando contra Dios, murmurando contra Dios, quejándonos contra Él, refunfuñando cuando las cosas no salgan como nosotros estamos esperando. Él es Dios, yo no soy Dios, yo no soy soberano, yo no controlo el futuro de ninguna manera. Debo hacer mis planes conforme a lo que dicen las Escrituras, pero yo debo saber que yo no puedo controlar todas las contingencias que se presentan en el día a día. Pastor, y aquellos cristianos que deciden no planificar, ellos no van a planificar nada y van a vivir y dejar que cada día pase o pase. ¿Es bíblico quedarse tranquilo y no ser diligente y perseguir las cosas que Dios ha establecido que nosotros debemos hacer? No, que nosotros debemos tener un plan de vida, Daniel. Nosotros tenemos de tener una misión por la cual vivimos. Vivimos para la gloria de Dios, para disfrutar de Él para siempre. Entonces, yo debo estructurar mi relación con Dios y planificar cómo va a ser ese tiempo con Dios. Yo debo ver qué Dios me dice, si es una persona casada, cuál es mi rol como esposo, como esposa, o en mi familia como hijo, como padre, como madre, y debo planificarlo conforme a la Escritura y hacer mis planes para glorificar a Dios. Igualmente en el trabajo, Daniel, yo debo tener una carta de ruta de lo que yo voy a hacer en mi trabajo, en mi vocación, en mi empresa, en la iglesia. Entonces yo debo planificar. Lo que yo no debo creerme es que yo soy el soberano, que yo soy el gobernante del universo, que las cosas deben salir como yo planifico, sino encomendarlo todo en las manos de Dios. Pastor, imagínense que al igual que muchos de los que están oyéndonos, cogieron papel y lápiz, entendieron todo lo que usted ha dicho, esa palabra de Dios, ¡pum!, le explotó la mente, el corazón y están dispuestos a arrancar. ¿Cuál es el mayor obstáculo para planificar nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios? Mira, Daniel, el mayor obstáculo somos nosotros mismos. Santiago dice ahí: pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia, toda jactancia semejante es mala. ¿Qué pasa? El orgullo, la arrogancia es lo que nos controla. Imagínate una persona que está acostumbrada
como esos comerciantes que se nos dice aquí. Quizás ellos habían hecho el viaje, se habían arriesgado y las cosas le habían salido bien. Habían tenido éxito en lo que habían hecho. Y cuando las cosas te salen bien, Daniel, ¿qué tú crees? ¿Que es tu propio esfuerzo o que fue Dios que te bendijo? Muchas veces que nos la estamos comiendo nosotros. Explica en dominicano, el decir nos la estamos comiendo es que nosotros nos está yendo sumamente bien. Entonces, en esos momentos, nosotros no le damos gloria a Dios, decimos, pero yo soy un as, yo soy el Superman de los negocios, o yo soy el Superman como médico, como ingeniero, como abogado, nadie sabe más que yo. Y a uno se le olvida que aún esos talentos que tenemos, los dones y talentos que tenemos, ¿quién nos los da, Daniel? El Señor. El Señor, y el Señor por eso dice, ¿quién te distingue? ¿Por qué tú te jactas? Si las habilidades que tú tienes, fue Dios que te las dio, y si Dios te las regaló, ¿de qué tú te estás jactando? Imagínate que yo lo voy a poner al revés. Imagínate que tú me regalas un carro último modelo, eléctrico, un Tesla. No, pastor, vamos a cambiar el ejemplo. Vamos a cambiar el ejemplo, regálemelo usted a mí. No, yo empecé así, pero eres tú a mí por orden cronológico. Entonces, imagínate que yo, cuando tú me regales ese carro eléctrico, Tesla, maravilloso, yo diga, wow, mira el carro que yo tengo y yo me glorié, pero yo lo recibí como un regalo, como algo inmerecido, y así hace Dios las cosas con nosotros. Mira un ejemplo bíblico, Daniel. Nabucodonosor estaba un día caminando por el techo de su palacio real, ¿y qué dijo él? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad. ¿Y Dios dónde está ahí, Daniel? En ningún lugar. Y dice la palabra que aún estaba la palabra en su boca, dice la Biblia, cuando Dios lo castigó y lo puso a comer hierba y a vivir a la intemperie a él. ¿Para qué? Para que él tuviera que reconocer que Dios es el Señor del universo, que no somos ninguno de nosotros. Tenemos tiempo para ponerte un ejemplo de un líder militar. Sí, mira, claro. Napoleón Bonaparte, ese general francés, emperador, había tenido muchos logros militares. Y él estaba a punto de invadir Rusia. Y un amigo trató de disuadirlo. Y él no le hizo caso a ese amigo. El amigo le dijo, el proverbio, Dios, el hombre propone, pero Dios dispone. Napoleón se airó con el amigo y le dijo, no, yo dispongo y yo propongo. Él fue a esa batalla en Rusia, fue en el invierno y su ejército perdió como un 80% de los hombres que tenía por el frío y por todos los problemas que ellos tuvieron ahí. Eso fue una derrota terrible para él. ¿Por qué? Porque él se creyó que él era soberano. La verdad, pastor, que nosotros vemos ese ejemplo muchas veces aún en las escrituras de cómo las personas que son talentos o son personas que Dios es que la dirige, apropiándose de la gloria. Y no solamente en las escrituras, lo vemos nosotros en el día de hoy, olvidando que Dios es que nos da los dones, que Dios prepara esas obras para que nosotros ejecutemos. Y recuerdo siempre 2 versículos de sus oraciones, de las oraciones suyas, en todos estos años que por la misericordia de Dios hemos pasado juntos, y es Filipenses 2:13, porque es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios. Entonces muchas veces, si hay algo bueno que sale de nosotros, es bueno recordarnos que es Dios. Y el otro que usted lo ora frecuentemente es que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto de Dios. De lo alto es el Padre de Dios, de las luces. En quien diferencia a nosotros no hay ni sombra de variación. Nosotros somos capaces de dañarlo todo. Que Dios nos ayude a recordar que Él es que pone esos dones y que si nosotros logramos cosas en este mundo es por su misericordia. La Biblia dice, el hombre prepara
el caballo para la batalla, pero ¿qué? Pero es Dios que da la victoria. Que nosotros recordemos, empezando este año, que es importante que nosotros reconozcamos y confiemos y descansemos en la voluntad de Dios. Entonces, pastor, vamos con la última pregunta, ¿Cómo entonces debemos vivir nosotros en vista del hecho de que Dios es soberano y es una insensatez no vivir bajo su gobierno? Sin embargo, nosotros somos tan propensos al orgullo. ¿Cómo debemos nosotros vivir? Bueno, dice ese texto ahí que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros debemos buscar en nuestras vidas la voluntad de Dios para los planes que vamos a hacer. Porque hay personas que dicen, no, mira, yo sé que eso está mal, pero yo he decidido hacer esto y a mí nadie me va a detener, ni siquiera Dios. Ya ahí esa persona, Daniel, fracasó. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que reconocer la supremacía de Dios en nuestras vidas. Si yo conozco la voluntad de Dios, yo tengo la responsabilidad de obedecerla. Entonces, para que me vaya bien, yo debo confiar continuamente en el Señor y no creerme que yo soy la gran pieza. Por eso dice la palabra, confía en el Señor y haz el bien. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones del corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Nosotros debemos tener, antes que cualquier cosa, como hablábamos hace un momento, el deseo de glorificar a Dios en nuestras vidas sobre todas las cosas. Y tú sabías algo, Daniel, que muchos cristianos no entienden, que el hacer la voluntad de Dios es un acto de adoración en nuestras vidas. Pero es algo del corazón, es algo interno, es una forma de vida. Y por eso la Escritura nos dice, si oyereis estas cosas y las haciereis o las hiciereis, seréis bienaventurados, seréis felices. Y Dios nos creó para ser felices. Lo que pasa es que buscamos nuestra felicidad fuera de Él, cuando Él es la fuente de la verdadera felicidad. Pastor, y en términos prácticos, una ñapita, bueno, yo no sé cómo explicarle eso a los que no están viendo de otros países, pero eso es como un poquito más que lo que teníamos planificado. Una pregunta, ¿qué significa en la práctica el poder hacer lo bueno y no hacerlo? Y porque dice que eso es pecado, pero ¿qué significa eso para nosotros como cristianos? ¿En qué sentido, Daniel? Porque, ¿cómo lo veo en la práctica? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué cosas Dios? Porque si vemos la parábola de los talentos, Dios nos va a pedir cuenta por lo que nos dio y nosotros no hacemos. ¿En qué sentido para un cristiano es pecado? ¿Qué acción, qué ejemplo usted nos pudiera poner de una acción específica que yo decidí no hacerla, pudiendo hacerla, y para Dios eso? Porque a veces yo me quedo, como no fue un asunto que yo hice algo mal, sino que no hice, yo me quedo conforme. Pero aquí dice que el poder hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Sí, mira, Daniel, cuando tú, por ejemplo, ignoras a tu prójimo que está a tu alrededor y tú vives para ti y tú no ayudas, no haces el bien a los demás, sino que tú estás viviendo para tus propios placeres y metas personales, ahí tú te estás olvidando del propósito para el cual tú debes vivir, que es la gloria de Dios. Tú ves, excelente. Es como el caso, sí, son muchos casos, ¿tú me entiendes? Es no hacer lo que la Biblia te dice que tú debes hacer, ese es el pecado, ¿tú me entiendes? De omisión, tú sabes hacer lo bueno, pero tú no lo haces. Tú sabes que debes ayudar a tu prójimo, pero tú no lo ayudas. Si tú conoces la voluntad de Dios, tú tienes la responsabilidad de obedecerla. Y si no lo haces, tú pecas por no hacer lo que debes hacer. Es decir, pastor, que como cristianos debemos ser diligentes intencionales. En todo lo que tiene tiempo, que ver con... Daniel, todo el tiempo llevando la palabra, ayudando a los necesitados, siendo bondadosos con los demás. Eso debe ser nuestro estilo de vida. Pero ¿qué pasa?
que estamos tan centrados en nosotros, tan concentrados en nosotros mismos, viviendo para nuestros propios placeres, que no buscamos ayudar a los demás. Y dice la Escritura, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hacer el bien, ayudar a nuestros hijos, involucrarnos en la obra del Señor, servir en nuestros hogares, servir en el trabajo, ir una milla más, colaborando con los demás. Eso glorifica a Dios. La verdad, pastor, que muchísimas gracias. Que Dios nos conceda eso que usted acaba de decir, el entendimiento de que nosotros somos un extra en esta película, que el actor principal de esta película es Jesucristo. Nosotros muchas veces creemos que somos lo principal, que somos la última Coca-Cola del desierto. Cuando vemos las redes sociales se trata de mí, de mí, de mí, la vida de cristiano. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y la verdad que estamos sumamente agradecidos hoy, pastor, por enseñarnos por medio de la palabra, que es una insensatez que hagamos planes sin tomar en cuenta a Dios, que debemos como cristianos alinear esos planes con la voluntad de Él y que no debemos ser insensatos al momento de planificar, que debemos recordar que Dios tiene el control de cada uno de nuestros planes y que nosotros no sabemos, como usted decía, qué será de nosotros el día de mañana, que nuestra vida es efímera y que encomendar nuestros planes a Dios y someternos a Él es la única fuente de verdadera de seguridad para nuestro futuro. Que en ese caminar, pastor, nosotros debemos cuidarnos de ese enemigo que somos nosotros mismos, que es el orgullo, y que no olvidemos que conforme a lo que Dios nos ha dado, nos va a demandar. Debemos ser intencional en hacer lo bueno, porque cuando no lo hacemos, y esto me retumba, estamos pecando. Que Dios utilice la palabra, pastor, que hemos oído este día, para transformar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. La verdad que muchísimas gracias y gracias a todos los que han compartido en el día de hoy con nosotros. Si Dios nos los concede, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Conectando todas nuestras situaciones con la palabra de Dios, conectando con la palabra. Que pasen un excelente día.